Gracias por seguir informándose junto a nosotros. Damos paso al espacio de entrevista en Informa TVX. Y es que del pasado 23 de julio, Casa Presidencial ha solicitado reformas a la ley penitenciaria, reformas que son estudiadas en el seno de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa. Estas reformas van encaminadas a poder restringir y de alguna manera poder regular el control de visitas de los reclusos en los centros penitenciarios. Algunas de estas medidas hablan de establecer límites de 5 visitantes por reo y la lista que podría ser modificada cada año según revisión. También habla de una persona que podría ser únicamente la que podría asistir dentro del régimen de visita íntima para cada uno de estos reos. Hay más detalles que contemplan las reformas y nosotros por eso las queremos discutir en este espacio de entrevista con el diputado Rodrigo Ávila, diputado de Arena y miembro de esta comisión. Desde ya los invito a que participen de la entrevista a través de redes sociales @expresatvx y @canaltvx. Ahora sí, me da mucho gusto recibirlo en este espacio de entrevista, diputado. Bienvenido a TVX. Saúl, un gran gusto, un saludo a todos los amigos que a esta hora, pues, que ya es la tarde, Ya es la ¿verdad? tarde. Están viendo este programa. Excelente, diputado. Lo primero que quiero saber es lo siguiente. Casa Presidencial ha solicitado esas reformas, pero ustedes como fracción de Arena también tendrán su diagnóstico para poder proceder a aprobar algún tipo de reformas o no. Desde Arena, ¿cuál es el diagnóstico que se hace respecto al régimen de visitas que actualmente hay en el país? Saúl, estas reformas que ha planteado el Ejecutivo son reformas que, en mi criterio, son atinentes y necesarias. Sin embargo, parciales. Nosotros como Arena habíamos contemplado, y precisamente hace 2 semanas estuvimos en un foro planteando la necesidad de hacer algunas reformas a la ley penitenciaria. Dentro de estas reformas, dentro de esa reforma que nosotros planteamos, por supuesto, incluíamos los 2 aspectos que toca esta reforma puntualmente, que es el tema de las visitas y básicamente un control de estas visitas, y el otro es el tema disciplinario y el tema administrativo del personal de custodios. Y esto por 2 cosas. Aquí sabemos que desde las cárceles se siguen cometiendo delitos, desde las cárceles se organizan hechos delictivos, tanto así que hace 2 semanas las mismas autoridades de seguridad pública plantearon que fue desde las cárceles de donde se originó la organización de ese boicot, de ese ataque al transporte público, que dejó no solo un saldo tremendo en la economía, en la movilización de la gente, sino que algo mucho peor, que fue ese saldo trágico de muerte que realizaron. Entonces, a la base de eso se ha determinado de que son el tema de las visitas y el tema de la corrupción que puede existir, no en todos, por supuesto, pero en algunos de los elementos que dan custodia a los centros penitenciarios, y que a la base de eso era importante, pues, tener instrumentos legales nuevos, o más bien viabilizar los controles a través de la ley penitenciaria, que actualmente no da mayores elementos. Queda como que muy amplio el tema de los controles de las visitas. Muy bien, diputado, usted ha dicho es una reforma necesaria, coincide la fracción de Arena que lo es. Ahora, está establecido de manera objetiva que es a través de las visitas íntimas o de las visitas corrientes que tienen los reos los espacios por los cuales se están produciendo, digamos, las facilidades para que ellos cometan ilícitos desde las cárceles. Digamos, ¿está esto determinado por las autoridades? La policía ha manifestado que precisamente a través de muchas visitas se han llevado órdenes. De hecho, hubo decomisos. Y no sé si Saúl se dio cuenta, hace como 3 semanas se presentaron unas cartas que fueron decomisadas a personas que iban de visita, donde llevaban las instrucciones para cometer hechos delictivos, incluso ataques a sedes policiales. Entonces, definitivamente que esto está comprobado, pero al final aquí tiene que privar la lógica. El desorden a veces es tal que incluso en algunos centros penales llegan a poner hasta barra show y llegan a cometer hechos que son terriblemente lamentables, como por ejemplo incluso violación de menores de edad que han llegado de visita a ver a otros reos, los cuales han sido intimidados y amenazados. Y en un día de visita en algunos centros penales ahí no puede existir ningún tipo de control. Por otro lado, hay delincuentes
que forman parte de estructuras delictivas que andan de visita en los centros penales dando instrucciones o recibiendo instrucciones desde el interior de estos centros penales. Entonces nosotros como Arena consideramos que la medida es atinente, creemos que le hace falta más, nosotros no queremos retrasar esto, pero hubiéramos preferido que se hiciera una reforma integral a la ley penitenciaria porque habrá que parcharla. Pero igual, aunque se parche, nosotros sí hemos coincidido en que estas reformas que se han planteado no solamente son atinentes, sino que nosotros mismos las hemos planteado. Dentro de nuestro plan legislativo, nosotros habíamos planteado reformas a la ley penitenciaria y creemos que este es un primer paso. Porque al final, Saúl, no se le puede pedir a las autoridades que controlen las calles y que retomen el control que hoy el Estado ha perdido de algunos territorios si primero no se hace algo mucho más, mucho más al final inmediato que pudiera ser controlar las cárceles, que se debería de dar ya por entendido de que están siendo controladas por el Estado, pero no es así. Entonces, se necesitan instrumentos para poder hacerlo y este es uno de ellos. Por eso es interesante que usted hable de reformas integrales y no solo nos quedemos con regular el régimen de visitas, sino que también hablamos de la regulación de quienes están a cargo de custodiar las cárceles en nuestro país. Son dos aspectos que me gustaría que sigamos abordando, diputado. Ha dicho, bueno, son necesarias la regulación del régimen de visitas. Hablemos de qué consiste y de qué manera la forma en la que ustedes están discutiendo la regulación de las visitas a los reclusos podría contribuir a reducir los crímenes desde las cárceles. ¿Cuáles son esas condiciones que ustedes están planteando modificar en la ley ahora? Bueno, actualmente, por ejemplo, en el tema de las visitas no está establecido claramente si las personas que realizan la visita íntima tienen que ser personas que estén ya con un vínculo permanente o con un vínculo, para ser muy claro, real, con el interno. Por como eso su pareja, por ejemplo. O sea, y en este caso se va a permitir de que el interno sea visitado por la persona que es su compañera de vida o su esposa o su esposo legalmente, legalmente que tienen un vínculo legal o que tienen hijos en común o que es la persona conviviente, el novio, la novia, pero que es una sola persona, porque ahorita se dan casos de que un reo tiene múltiples visitas y hay reos que tienen hasta 40 visitas. O sea, al final eso es ilógico, entonces no pueden alegar de que tienen 40 compañeras de vida, aunque en El Salvador sabemos que algunos sí tienen un montón, pero aún así, o sea, van a tener que escoger una. Y entonces en ese caso, o uno en el caso de las internas. Pero el tema es que también la visita se tiene que dar en un ambiente de control para satisfacer también las necesidades de seguridad de los mismos visitantes. Se habla en este decreto de que los amigos podrán listarse también. Hay personas que tienen amigos, no solo un hermano o un primo, sino puede tener un amigo de infancia, pero tendrá de alguna manera que comprobar que son amigos. Eso, alguien decía ayer en la discusión de la comisión que eso podría ser un tanto subjetivo, pero al final se le va a dar un instrumento, si bien se quiere un tanto discrecional por lo menos, pero al final un instrumento a las autoridades para poder definir si una persona que se dice amigo de un reo, lejos de llegar a ayudar para que este reo se rehabilite o pase, pues digamos, tenga una visita constructiva, que no sea una persona que esté vinculada con hechos delictivos, que esté vinculada con pandillas, que esté vinculada con, o que esté procesada. Revisar sus antecedentes penales de alguna manera. Eso se ha incluido ahí, también se han incluido ciertas reglas para el tema de los horarios, el número de personas que pueden llegar, básicamente se está ordenando en la ley algo que actualmente la ley ha dejado a los reglamentos y que en este caso nosotros creemos que sí es conveniente que quede esto establecido. Y quiero decir algo, Saúl. ¿Porque no era suficiente el cumplimiento del reglamento, diputado? No, lo que pasa es que en el reglamento hay cosas que quedan, hay cosas que tienen que quedar mucho más claras en la ley. Y por otro lado, el planteamiento que se hace de reforma que el Ejecutivo está en este momento llevando a la Asamblea se acerca a lo que son los penales de mediana seguridad o de seguridad, ordinaria en otros países. De hecho, en los Estados Unidos de América, lo que aquí conocemos como sistema de máxima seguridad, en algunos estados de la Unión Americana es
un sistema común. De seguridad intermedia que tienen. Y aquí le llamamos de máxima seguridad. En otros países, máxima seguridad reviste características que aquí nunca se han visto y que, en mi criterio, sí deberían de tener algunos de los penales, sobre todo aquellos en los que se encierran a sujetos que son altamente peligrosos o que son miembros de estructuras criminales. Quiero que nos detengamos en eso y que más adelante me comente cuáles deberían de ser esas condiciones que deberían establecerse en estos centros penitenciarios de máxima seguridad. Antes, quiero retomar el tema de las características de quienes visitan a los reos en las cárceles. Bueno, a ver, usted lo decía en un tono de broma, ellos deberán de elegir quién será esta pareja que los podrá visitar, pero ya hablando de manera precisa, cuando usted decía vamos a brindarle instrumentos a las autoridades para que puedan determinar esos tipos de vínculos, a mí me gustaría que nos pudiera precisar cuáles van a ser los instrumentos. Bueno, no, el instrumento es que ahora ya va a poder autorizar la autoridad del penal quiénes son las personas que pueden estar en un listado. Claro, pero ¿cómo determinas esa persona si está, por ejemplo, marca un vínculo directo de afinidad con este reo y entonces puede estar dentro de una visita íntima, o es un amigo que tiene un antecedente interesante con él y entonces puede visitarlo? ¿Cómo se determina eso? Por ejemplo, el tema de la vinculación, y ahí dice la misma ley, el mismo proyecto, el tema de la vinculación de convivencia marital o convivencia de pareja, eso es fácil, porque eso dice esta persona es mi compañera de vida y no va a poder visitar en otros centros penales a otras personas. De esa manera también se evita un poco el tema de la prostitución. Segundo, porque hay a veces hijos en común. Y eso lo dice claramente el proyecto, que va a haber hijos en común y que esos hijos pues son un factor de vinculación. Hay otros porque ya existen en nuestro país vinculaciones que no necesariamente son las de un matrimonio formal, pero que sí establece que está una convivencia permanente de dos personas y esa persona se va a registrar. Entonces eso... Pero es una manera de hacer un censo a todos los reos del país y establecerle cuál es su relación, su vínculo con todas estas parejas. Me imagino que van a tener que hacer Tendrá que ser para aquellos que quieran tener visitas. De hecho, ellos dirán, mire, ellos van a pedir, mi amigo, mi hermano, mi primo me va a visitar. Entonces se pone en la lista esas personas. O sea, el interesado tendría entonces que... El interesado tendría que hacerlo, como se hace en otros países, Saúl. Es que esto no es... Aquí lo que pasa es que ha sido un bacanal, ha sido esto algo que se ha llevado a la libre. Alegando el tema de derechos humanos, esto se ha llevado a la libre y es famoso de que es muy conocido el tema de que en los días de visita ahí a veces lo que hay es problemas bien serios de control. Entonces esto va a ayudar para que las mismas autoridades puedan tener un poquito más de control en los centros penitenciarios. Perfecto. Y si al final en los centros penitenciarios lo que se busca es la rehabilitación del reo, esto va de alguna forma y en alguna medida a contribuir a esa rehabilitación. Y actualmente, hay que decirlo con claridad, hay centros penitenciarios donde lo menos que se está haciendo es rehabilitando a los reos. Los reos están siendo básicamente formados en criminalidad, están perfeccionando todos sus conocimientos de cómo cometer delitos y básicamente se están fortaleciendo las estructuras criminales, sobre todo en aquellos reos donde están encarcelados miembros de estructuras criminales. Excelente. Hay otros programas donde esto no va a aplicar, porque hay programas que sí han funcionado muy bien y que yo en lo particular, cuando fui viceministro de Seguridad Pública hace muchos años, implementamos y reforzamos el tema de la fase de confianza, el sistema de semilibertad, el sistema de libertad asistida, que hoy por hoy están dando buenos resultados y que han sido incluso en algunos penales como Apanteos tienen programas que están dando buenos resultados. Y que habrá que mantenerlos. Es lo que pero esos tienen un factor común. No están siendo aplicados para personas que no necesariamente son parte o que no son parte de estructuras criminales. Eso está como funcionando muy bien para un reo común, pero no para los miembros de los grupos delictivos y de las pandillas. Diputado, tengo que hacer la primera pausa de esta entrevista. Interesantes los aportes que usted nos brinda en este espacio. Vamos a seguir hablando porque hay otros aspectos que me gustaría que usted pueda aclararnos en los próximos minutos. Nosotros vamos a hacer la primera pausa de esta entrevista. El diputado Rodrigo Ávila se encuentra con nosotros. Hablamos de las reformas a la ley penitenciaria. Ya volvemos.
Continuamos la entrevista de Informa TVX. El diputado Rodrigo Ávila se encuentra con nosotros. Analizamos las reformas a la ley penitenciaria. Diputado, usted ya nos decía, se establecen reglas a un sistema que no ha sido controlado en nuestro país. Yo quiero saber algo, porque esas restricciones que se hacen, tanto el número de visitas como las características de las personas que pueden entrar dentro de la categoría de visita íntima y demás, ¿aplicará para todos los reos en el país o será de una manera focalizada a determinados reos como de alta peligrosidad o en algunos centros penales? ¿Cómo se ha determinado? No, esto está enfocado a todo lo que es el sistema penitenciario ordinario, común. Ya las medidas y regulaciones para los sistemas de máxima seguridad son otros. Esos son otros. Naturalmente tendremos la oportunidad, y en la comisión se discutió que si esto solo se aplica a determinados centros penitenciarios. El planteamiento que está haciendo el gobierno es de que esta medida sea, digamos, de carácter general. Supuestamente el tema de la visita íntima, que es uno de los temas donde también están planteando una modificación con lo de los horarios, porque ahorita la visita íntima se realiza, digamos, por toda la noche, de luz a luz, como dicen, o sea, desde la tarde de un día hasta la mañana del siguiente día. Hoy va a estar regulado ya con un poquito más de... Que entiendo que de 8 de la mañana a 5 de la tarde la propuesta. Es correcto, esa es la propuesta, y es como funciona en otros países. Esa ha sido una costumbre aquí en El Salvador, ya va a funcionar en otros países, aquí va a funcionar, digamos, como funciona normalmente en otros países. Ahora, ese es un punto, y el otro punto es el tema que concierne a los custodios, materia disciplinaria y materia de control interno y de administración del personal de custodios. Pero antes de entrar a ese punto, yo me quedé con algo que usted había mencionado, porque de alguna forma usted en el análisis diagnostica que el sistema penitenciario de El Salvador ha sido de alguna forma flexible. Ha dicho que en El Salvador consideramos sistema de máxima seguridad algunos centros penitenciarios que, por ejemplo, en Estados Unidos son sistemas ordinarios. Zacatecoluca, por ejemplo. ¿Qué tipo de medidas debería tener? El penal de Zacatecoluca en otros países es considerado penal de mediana seguridad. ¿Y qué debe tener un penal en El Salvador para ser considerado de máxima seguridad? Por ejemplo, primero, el tema del confinamiento. Segundo, en un penal verdaderamente de máxima seguridad en otros países como los Estados Unidos, y no nos vayamos tan lejos, estamos hablando de países en Sudamérica, países incluso en Centroamérica, el tema de la visita se da a través de un vidrio, por ejemplo. No existe y no se permite el contacto físico. O sea, yo siento que en términos reales eso debería ser casi que exclusivo para los penales de máxima seguridad durante un tiempo determinado. Yo siento que no es inhumano regular o disminuir este tema de bacanal, este tema de fiesta terrible que tienen, este tema de desorden. Eso no es inhumano, al contrario, le estamos haciendo un favor a los internos para que se rehabiliten. Pero sí creo que el privar a una persona del contacto físico con sus hijos, por ejemplo, un reo que aunque esté en máxima seguridad tenga sus hijos, creo que es de humanidad permitirle que él tenga un contacto físico con sus hijos, con su esposa, con su madre, con su padre. Y en ese sentido, las visitas, por ejemplo, en otros países se dan en un sistema donde no necesariamente existe un vidrio, puede existir cierto contacto físico, pero ese contacto físico está también limitado a que se dé en ciertos salones que están monitoreados, que están custodiados, que están bajo cierto orden. Y actualmente, Saúl, lo que pasa es contrario a eso. La familia de los internos ingresan al centro penitenciario e inclusive por eso es que se han dado muchos casos de violaciones, niñas que visitan, niños que visitan, los llevan forzadamente a los pabellones y ahí andan como que fuera totalmente abierto y andan adentro de todas las, o sea, visitan hasta las partes, digamos, internas de los donde están los dormitorios, donde están eso no puede seguir. Ahora, diputado, es importante mencionar la necesidad de aplicar reformas mucho más estrictas dentro de los centros penitenciarios en el país. Ahora, usted ha hablado de una situación de bacanal, de algunos
algún tipo de descontrol dentro de los centros penitenciarios. No podemos tampoco obviar que usted fue uno de los principales funcionarios en materia de seguridad pública en el pasado, y quiero saber qué fue lo que ha dificultado tanto en el pasado como, bueno, ahora se comienzan a establecer algún tipo de reglas sobre esto, pero que no hemos tenido en el pasado tampoco un debate profundo sobre el sistema penitenciario salvadoreño. Nunca se quiso entrar a eso, y precisamente, Saúl, porque ahí vino la parte política. Y yo voy a ponerlo con toda claridad. Cuando nosotros quisimos hacer una reforma, lo primero que tuvimos fue una negativa de la oposición de aquel entonces. De hecho, diputados del FMLN, que en aquel entonces eran oposición, fueron a visitar a los internos a promover hasta cierto punto desorden, a decir y a alegar de que se querían violar sus derechos humanos, con medidas que incluso eran menos drásticas que las que ahora se están promoviendo. Pero como ahora son gobierno, pasa lo distinto. Y nosotros, siendo consecuentes y siendo coherentes, como Arena, estamos apoyando lo que nosotros en nuestro momento hubiéramos querido implementar. De acuerdo. Y el FMLN va a contar con nuestros votos, pero en aquel momento nosotros no contábamos ni con los apoyos de la oposición. Por otro lado, sí se hicieron reformas importantes, Saúl. Primero, una de las cosas de las que podría yo recordar con máxima satisfacción es que mientras fui viceministro no hubo un tan solo fugado de los centros penitenciarios. Segundo, se implementaron los programas de trabajo penitenciario, donde se montaron talleres, y esto no solamente en la gestión de este servidor, ya venía desde antes, pero se fortalecieron los programas de trabajo penitenciario, se fortalecieron los programas que dieron muy buenos resultados y que sí rehabilitaron a miles de personas, que fueron los programas de libertad asistida y semilibertad, donde los internos podían salir a trabajar durante la semana y tenían que regresar, bueno, podían salir durante el día a trabajar y podían regresar, y tenían que regresar en la noche a pernoctar en el centro penitenciario, y el de libertad, el de semilibertad, donde los fines de semana, al principio cada una vez al mes, después cada 15 días, los fines de semana el interno podía salir a ver a su familia. Y eso se implementaron en gobiernos pasados. De hecho, cuando este servidor era viceministro, se implementaron junto con la dirección de centros penales estos esfuerzos, y dieron muy buenos resultados. De hecho, los programas de prevención de violencia, cuando nosotros visitábamos escuelas y visitábamos también comunidades, eran internos de estos programas de fase de confianza que llegaban a hablarle a los niños, a hablarle a los jóvenes sobre los riesgos de entrar digamos, en los caminos del delito, y trabajaron de una forma positiva. Entonces sí hubo mucho que se hizo, y de hecho yo puedo decir que estos programas se siguen fortaleciendo, pero que están funcionando para los reos comunes. Donde no han funcionado, y donde habría que aplicarlos entonces a los reos de máxima peligrosidad, es lo que dice. Es correcto, y de hecho, por ejemplo, nosotros, el penal de Izalco fue en una época un centro de capacitación técnica para internos de fase de confianza, Saúl, y tuvimos que cerrarlo, no porque se estaban escapando o porque se hubieran querido escapar los internos que estaban en ese programa, era porque los miembros de pandillas que estaban afuera atentaban contra los que salían en la fase de confianza, atentaban con los que se adherían a ese programa de rehabilitación. Entonces sí tuvimos mucho éxito, y quiero decirlo, el tema de trabajo penitenciario, los talleres produjeron muebles, produjeron artesanías. Sin embargo, diputado, pareciera que las reformas fueron de alguna forma, y usted lo ha dicho también en la discusión, en el marco de esta discusión que hacen en la Comisión de Seguridad, siguen siendo parches. O sea, no tenemos una reforma integral. Tenemos que hacer una reforma integral. Y el problema también, Saúl, es que antes sí podíamos, y tenemos que decirlo, o sea, los números. Cuando yo recuerdo el año 2007, en el 2007 yo era director, en el 2006 yo era director de la policía, e hicimos un plan operativo que se llamó el plan, la orden de operaciones Sarisa, que fue una orden que lo que buscó es revertir esa captura que no generaba era una captura muy efímera, donde no había un proceso judicial sostenido. Básicamente todos los capturados salían dentro del cuestionamiento de la Fiscalía y al órgano dentro del judicial. término de los 3 días. En la orden operativa de Sarisa nosotros logramos que pasaran más del 78% de las capturas a fase de instrucción, y se logró
elevar las condenas y traducir las capturas en un proceso judicial efectivo. Pero eso que alteraba también el funcionamiento de la Fiscalía General de la República. Hicimos una coordinación muy buena con la Fiscalía General de la República. Pero eso, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que antes en los penales, antes de, 2006, la mayoría de gente que estaba en los penales estaba en una detención provisional y no estaban condenados. Nosotros, a través de la orden operación de Sarizá, que enfatizó en la parte investigativa, en el fortalecimiento de la prueba técnica, la prueba científica, de la integración de esfuerzos investigativos con la Fiscalía, bajo la dirección de la Fiscalía, lo que logramos es revertir eso. Y la mayoría de internos en los centros penales ya pasaron a ser condenados y no ser únicamente personas que estaban en un proceso administrativo. Pero eso que sucedió, se subió de 12.000 personas internas en los centros penitenciarios a casi 18.000. Y hoy ya dentro de poco vamos a llegar a los 30.000. En un centro penitenciario que no tienen la capacidad para poder albergarlos. Entonces, el punto aquí es que en este año la carga a nivel de ocupación humana en cuanto a internos es mucho más alta. Entonces, es todavía más urgente contar con estos instrumentos. Antes era más fácil controlar las visitas. Saúl, cuando tú tienes una cárcel con 200 internos, es fácil controlar la visita, pero cuando tú tienes una cárcel con 2.000 internos, controlar la visita es mucho más difícil. Entonces, los tiempos han cambiado también. Diputado, tengo que ir cerrando esta entrevista. Solo quiero saber, ¿estas reformas ya están en acuerdo de dictamen para poder ser aprobadas el día de mañana o todavía no? Estas reformas van a ser discutidas el día de mañana. Mañana por la mañana vamos, la comisión, la sesión plenaria ha sido llamada a iniciar a las 2 de la tarde. La Comisión de Seguridad Pública se va a reunir para discutir algunos aspectos de esta reforma planteada, y nosotros pues vamos a llevar también algunas ideas. Ya modificamos un par de temas, ya hicimos un par de observaciones, y la idea pues sería que esto pasara y que se aprobara. ¿Qué observaciones son las que se hicieron rápidamente? Más que todo con el tema de los términos, con el tema, en curso algunos temas de redacción, pero el punto es que mañana, si Dios quiere, pues estaríamos aprobando esto. Diputado Rodrigo Ávila, diputado de Arena y miembro de la Comisión de Seguridad, para nosotros era importante que viniera a explicarnos parte de esta reforma. No hemos agotado todos los temas, nos ha quedado algo pendiente, pero usted estará invitado nuevamente para poder seguir. Muchas gracias, es un gran gusto estar con ustedes, y Saúl, pues ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes que han estado pendientes de esta entrevista. Les recuerdo que viene en repetición a las 11 de la noche y la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Expresa TVX. Hacemos una pausa, ya volvemos con las noticias. Y un saludo nada más. Hoy es el Día de los Jóvenes. Una muy cordial felicitación a todos los jóvenes, porque hoy es el Día Internacional de la Juventud. Excelente, oportuno ese mensaje. Hacemos una pausa.